precio alto que pagar en algún momento de nuestra vida. No era que yo tenía dinero, era que yo me puse a vender mi ropa, literalmente para comer. Me acuerdo cuando mi mamá tenía un trabajo el cual la estaba maltratando. Ella es Scarlett García, una empresaria que convirtió la moda sostenible en un negocio de impacto. Además, es la fundadora de Negociantes RD y una de las voces que mueve el emprendimiento en República Dominicana. Scarlett, tú has comentado en redes sociales y en otros espacios cómo nació Negociantes RD, Maritz Paca y cómo te has convertido en esa mujer empresaria que hoy todos admiramos. Pero en esta ocasión no quiero que hablemos de tus empresas todavía. Quiero hablar de la mujer que tuviste que convertirte para poder construir y sostener estos proyectos, tu hogar y a ti misma. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Scarlett para convertirse en Scarlett García, la gran empresaria que conocemos? Wow, qué pregunta más profunda, porque todos tenemos un precio alto que pagar en algún momento de nuestra vida. Y para mí fue el precio de yo tener que dejar mi parte inocente, donde lo perdí todo. Y ahí se fueron los amigos, se fue la familia, se fueron muchas cosas. Perdí todo, perdí dinero, perdí casa. Entonces como que ese fue mi momento más difícil en toda mi vida. Y tuve que dejar ir a esa persona de mí que amaba tanto al prójimo como a sí misma. Y en ese momento me di cuenta que mucha gente estaba a tu lado simplemente por lo que tú eras o lo que tenías y no por ser simplemente tú. Entonces tuve que cambiar esa piel y tener una más fuerte. Pero hoy me doy cuenta que era el plan de Dios para construir lo que soy hoy en día. Porque si yo no hubiese pasado por un momento tan terrible como una quiebra y ver a todo el mundo alejarse de mí, yo no hubiese sido Scarlett la empresaria, Scarlett la mejor madre, Scarlett la que apoya a otros. Eso nació por verme a mí destruida y pensar que otras personas se pueden ver edificados con lo que a mí me pasó. Wow. ¿Qué te dolió más? ¿El perder a la gente o el convertirte en la versión que tienes hoy? En ese momento duele mucho saber que tal vez las personas que te rodeaban por algún beneficio o por lo que tú eras, tu estatus, lo que tenías, y ver que se alejaron, duele, no podemos decir que no. O sea, cualquier persona que le quitan hasta un dulce, le duele. Imagínate tú que pierdas a tu mejor amiga, a tus primas. Mis primas me dejaron de hablar, y todo el mundo se fue, todo se apagó. Me quedó mi mamá, mi hermana y ya. Eso fue todo. Yo tuve que salir para adelante con eso y ya, con eso me fue suficiente. Pero de ser una persona súper social, ver que todos se fueron, qué momento tan duro. Entonces, sí, me dolió dejar de ser esa persona, pero hoy atesoro la persona que Dios hizo. Había una mejor versión de mí, más sabia, más calmada, más edificante. Y tal vez en ese momento fue que yo llegué a entender cuál era mi propósito. Anteriormente yo vivía la vida, tenía negocios, tenía mi dealer, mi carrera, nunca tuve un stop. Y cuando eso pasó, 2020, listo. En el 2018. 2018, viene el punto 2018 de quiebre. viene el punto de quiebre. Wow. Total. Hubo un momento, ya luego de que te estás recuperando, que pensaste que volvías a volver a perderlo todo. Sí. La pandemia. La pandemia 2020. Empieza la pandemia. En ese momento yo estaba pasando por una crisis económica horrible. No tenía dinero. Tenía un apartamento propio que lo estaba perdiendo. Me iban a embargar. Y viene un ángel que Dios mandó, me compra el apartamento. Y justo eso fue en febrero. Y justamente en marzo 17
entra la pandemia. Vuelve de nuevo la incertidumbre, vuelve de nuevo la ansiedad. Yo tenía pocos días, meses, 3, 4 meses, que estaba empezando a vender ropa. Y cuando te digo que estaba empezando a vender ropa, no era que yo tenía dinero, era que yo me puse a vender mi ropa, literalmente para comer. Comencé a vender mi ropa por necesidad. Hoy el gran negocio empezó por necesidad con mi ropa. Luego con 1,000 pesos, luego 2,000, luego 3,000 y fue subiendo. Y ese momento de la pandemia, cuando todavía yo no estaba bien mentalmente, sí, fue otro golpe más. Y fue ahí donde nació mi propósito, porque en la pandemia, cuando en los primeros 15 días yo creé un grupo de WhatsApp para ayudar a ciertas clientas mías, que eran como 5 clientas en ese momento. Y por yo hacer ese grupo de WhatsApp, yo siento que Dios ahí me iluminó. Es ahí donde podemos decir, el que es creyente dice como la iluminación. Fue en ese momento. Porque yo en mi depresión comencé a desprenderme de conocimiento, a enseñarles a hacer marketing digital, a vender, a cómo estructurarse en las redes sociales para que pudieran vender. Y luego de ahí fue que yo comencé a ver la gracia del Señor. Bienvenidas al Dinero Mujer, un espacio donde aprendemos de la visión, los retos y las realidades que hay detrás de cada emprendimiento que hoy admiramos y que incluso somos fieles clientas. Nuestra invitada de hoy ha logrado convertir una industria muchas veces subestimada en una plataforma de oportunidades. Es empresaria, comunicadora, creadora de Maritz Paca y fundadora de Negociantes RD, una comunidad que ha reunido a miles de emprendedores alrededor del conocimiento, las conexiones y el crecimiento empresarial. Pero esta conversación no solo va a ser sobre negocios. Hoy vamos a hablar de familia, dinero, liderazgo, salud hormonal, empleos, miedo, en fin, todo lo que gira detrás de una mujer que hoy nos inspira. Bienvenida Scarlett García al Dinero Mujer. Ay, muchas gracias. Un sueño hecho realidad, estar en una plataforma como el Dinero Mujer y poder tal vez darle un poquito de luz a muchas mujeres que tal vez lo necesitan. Gracias, de verdad que he seguido tu trayectoria y me honra a mí también poder tener esta conversación porque sé que va a ser tanto de transformación para quien nos escucha como para mí misma. Amén, que así Pero sea. antes de que comencemos a hablar de escenarios, porque te vemos brillando en escenarios nacionales, te vemos construyendo tantas empresas exitosas, me gustaría que habláramos de cuáles son esas creencias que tú heredaste sobre el dinero cuando era niña. Bueno, ¿cuál creencia y cuál dinero? Para empezar, yo vengo de familia humilde, para no decirlo así como pobre, donde mi abuela lavaba en el río para comer, para poner comida en la mesa. O sea, en mi casa no había dinero, había la comida en la mesa. Mi mamá, camarera de pisos para hoteles, igual, dinero para comer en base a lo posible. El lujo era estrenar en diciembre, Como mucho. como muchos de nosotros, ¿verdad? El lujo más grande era que no nos faltara esa ropita en diciembre y que no nos faltara un plato en la mesa. Educación, familia humilde. Entonces, el dinero yo siento que no fue nunca un punto de referencia porque no había. Wow. Lo que nunca en mi casa se pasó hambre, nunca. Un solo día en mi casa yo no puedo decir que yo me recuerde que hayamos pasado hambre. Pero de dinero no se hablaba. De la parte financiera no se hablaba. Y me ha costado mucho ahora de adulta poder crecer hasta por ese manejo que nunca tuve de dinero. O sea, en mi familia nunca se habló de dinero porque creo que no había. No era un referente. ¿Sabes qué? Justo te iba a preguntar que cuáles eran esas conversaciones, pero me llama la atención de que si no había esta conversación sobre el dinero, ¿dónde estuvo el punto de quiebre de que Scarlett dijera, yo no quiero esta realidad en mi vida? ¿Y cómo tú comienzas a transformarla? De verdad que
ahora ya a mis 39 años, puedo decirlo muy abierto porque ya yo he ido a psiquiatra, psicólogos y demás. O sea que ya sé bastante, muchas cosas que tal vez esto me causó que yo tal vez no sabía. Y por ejemplo, una de las cosas que me dijo mi psiquiatra en ese momento fue que por qué yo empecé a vender mangos a los 5 años. Yo comencé, en mi casa había una mata de mango y yo a los 5 años llevaba pedacitos de mango a la escuela y le daba a mis amiguitos y luego ellos me pedían mango y yo le llevaba mango y yo vendía mango a los 5 años. Tú tienes una en tus venas, el negocio. Pero por ejemplo, en la parte ya nosotros cómica le decimos tú naciste negociante, tú naciste vendedora. Y ese deseo natural de yo ayudar llevó a que me comenzaran a pedir mango. Y yo vendí mango hasta los 13, 14 años. Mientras esa mata tuvo ahí, vendí yo mango. Esa mata Mira, esa tú mata dio deberías mucho dinero. por lo menos una foto y ponerla en grande en tu casa. Y a los 9 años yo comencé a arreglar uñas. Y yo arreglaba uñas. Y yo arreglé uñas hasta que me fui a trabajar hotelería a los 17 años, que terminé la escuela y conseguí un trabajo. Pero el psiquiatra me dijo, ¿tú crees que es normal que una niña de 5 años esté pensando en vender algo? Era tu subconsciente al ver la necesidad que había en tu casa y tú querías como aportar. Entonces tú maduraste a muy temprana edad por las necesidades que habían en tu casa. Ah. Entonces lo vemos así como cómico, ay, que a ella le gusta hacer pulserita y venderla en la escuela. Pero en la parte psicológica podemos ver que tal vez habían necesidades que tú querías cubrir Pero y ayudar y esto, aportar. esto nacía de ti, no fue que Nació de ningún mí. adulto No, no, te no. instruyó. Nunca nadie me obligó. Mi mamá, súper trabajadora, trabajó incansablemente para que nunca nos hiciera falta la comida, el techo. Vamos a decir, yo no estaba yo estaba en un colegio, tú sabes, un colegio de barrio, pero ella lo pagaba y no hacía falta alimentos. Pero es lo que te digo, no se hablaba de dinero. Volviendo ahora, saliendo de la niña a la adulta que ya decide convertirse en empresaria, que comienza a hacer negocios, ¿tú lo hiciste porque sabías que dentro de ti estaba el potencial o porque tú no querías repetir la historia de tu familia? Porque ya tenías un empleo y muchas veces nosotros nos conformamos si tenemos seguro el salario. ¿Sabes qué? Yo siempre sentí que yo no pertenecía ahí. Yo veía televisión, yo veía otras personas y yo decía, es que yo no sé, yo no pertenezco ahí. Yo sé que hay algo más. Y sí, yo siento que uno nace con un propósito, porque si no, tal vez ese fueguito no hubiese estado ahí por tanto tiempo. Ya yo a los 18 años me fui a Punta Cana a trabajar y conseguí un trabajo. Yo aprendí inglés desde muy jovencita. Entonces, desde que yo salí de la escuela, me fui a trabajar a hotelería. Y de inmediato yo fui esa trabajadora incansable, la que trabajaba horas extras, la que hacía todo lo que nadie quería hacer, pero era mi deseo de aprender para yo poder salir adelante. Y yo decía, yo voy a ser esa en mi familia que va a romper ese patrón. Y yo lo sentía, yo sentí que yo nací para algo más y que yo podía ayudar a mi familia en algo, que yo no nací para estar ahí comiendo comida. ¿Sabes que te convertiste en la primera dentro de tu núcleo familiar que comienza a romper ese patrón? Y hay una Son- carga consciente y podríamos decir que hasta inconscientemente que se genera cuando tú tienes sobre tus hombros la responsabilidad de transformarlo. ¿Qué fue lo primero que cambió en tu familia cuando Scarlett ya decide romper este ciclo y comienza a cambiar esas finanzas? La verdad que mi familia siempre me ha apoyado en todo, de verdad, meten la mano al fuego por mí. Pero, ¿qué cambió? Bueno, el estrés para mí, tal vez, porque al final de la jornada, cuando tú decides ya tomar tú las riendas, todo depende de ti. Todo depende de ti. Entonces, ahí, me acuerdo cuando mi mamá tenía un trabajo, el cual la estaba maltratando, y ya yo estaba trabajando, y ella ganaba 10,000 pesos.
Y yo le dije, mami, deja ese trabajo que yo te voy a pagar los 10,000 pesos. Y desde ese momento hasta hoy, yo tengo 39 años, ya de eso hace 20 años, yo sigo manteniendo a mi mamá. La sigo manteniendo de un todo. Desde ese momento yo le dije, oye, deja eso, que para tú dar 10,000 pesos yo te lo puedo pagar. Y no importaba, yo en ese momento ganaba, no sé, como $1,000. Y yo, no, ya con eso yo te pago tu sueldo y me pago yo el mío. Y ahí se compensa Y desde todo. ahí, desde ese momento hasta el sol de hoy, las cosas cambiaron. Pero sabes que yo no lo veo como un peso. Para mí es más como un motor. Siempre ha sido mi motor, como los hijos. Luego llegó mi hijo, mi primer hijo, que tiene 13 años. Y para mí son mi motor. Entonces tú puedes cambiar la forma que tú eliges ver tu realidad. En vez de un peso, es un motor. ¿Sabes qué? Ahorita hablabas de cómo tu círculo se fue, lo voy a decir de esta forma porque creo que es lo que pasa, se limpió Se limpió. y comenzó a quedar aquellas personas que se convierten en tu ancla y tu cable a tierra, que es lo que muchas veces nosotras como mujeres necesitamos. ¿Cuál ha sido de este proceso en el que Scarlett comienza a sanear y a sanar ambas cosas al mismo tiempo? La soledad más grande que tú tuviste que atravesar para romper ese techo económico de tu familia y poder ser la mujer que hoy eres. Voy a decir que Dios, Dios siempre ha sido el que me ha dado como esa fuerza para sanar. En vez de yo buscar ruido externo, lo que hice fue, me senté con calma. Hoy digo que es más con calma, pero tuve que ir al psicólogo y el psicólogo me refirió al psiquiatra. Pero sí tuve que buscar ayuda para poder manejar todos los ruidos y todo eso que muchas veces tenemos por dentro, la rabia, esa parte de sentirme, voy a poder, no voy a poder, quiero dejar todo. Pero yo decía, ¿a quién se lo voy a dejar? ¿Quién lo va a hacer? Entonces como que dije yo, no, voy a buscar ayuda y con la ayuda psicológica fue que yo pude romper paradigmas, pero también romper creencias limitantes para poder seguir avanzando. No pude sola, no me sané sola. Oh, Fue con ayuda médica y con Dios, de la mano. amén. ¿Sabes que quiero que hablemos un poco de cómo comienza tu historia empresarial? Porque ya ahora te conocemos por Maritz Paca, por Negociantes RD, pero tú hablabas ahorita que también tenías otros negocios. Cuéntanos un Sí. poquito de esta historia empresarial de Scarlett. De verdad que mi primer negocio fue en Punta Cana, un salón de belleza. Porque como dije, a los 9 años yo arreglaba uñas. Ujú. Entonces, como que tenía tal vez eso en mi cabeza. Y en Punta Cana, mi primer negocio fue, ya así con un local comercial, fue un salón de belleza, con nail y todo. Y bueno, fracasó, tal vez porque tenía que pasar, porque así fue. Pero en su momento dio frutos, estuvo muy bien y demás. Pero al final lo vendí porque conseguí un empleo. Y ese empleo fue en ese momento para Secret Cap Cana y fue con AM Resorts. Y justamente en ese momento de verdad que me pagaban muy bien. O sea, como que lo que yo estaba haciendo en el salón versus lo que me estaban pagando, yo decía, no, o sea, no vale la pena. Sigo con mi carrera en la parte hotelera. Todo lo mío era ventas, marketing, viajar el mundo en ferias, representando. Me encanta. Sí, se me dio muy bien y lo hice por 10 años. Luego de esto, termino la parte hotelera porque estaba casada, tenía a mi hijo, sentí como que yo no pertenecía. O sea, de verdad, yo siento que ese fueguito que siempre estuvo en mí de que yo merecía más. Después que yo conseguí todo lo que yo quería, el mejor trabajo del mundo, el mejor sueldo del mundo, el mejor lugar del mundo en Punta Cana, para mí, para lo que yo creía, estaba muy deprimida y yo sentía que tampoco era ahí.
Entonces yo me lancé, ya mi segundo emprendimiento ya consciente de adulto fue una agencia de viajes. Y en esa agencia de viajes, lo mío era grupos y conferencias. Entonces yo hacía bodas, grupos y demás. Y era porque muchos clientes me decían, oye, yo quiero trabajar contigo, yo quiero trabajar contigo. Y como trabajaba para un hotel, no podía brindarle servicios. Y yo siempre he sido muy recta y muy propia. Si yo estoy trabajando para una compañía, no es desleal que yo esté recomendando otros hoteles. Entonces dije yo, bueno, voy a crear una agencia. Y desde mis inicios, muchísimos clientes internacionales comenzaron a contratarme como tour leader para sus grupos, Carson Wagon Lead, Five Entertainment, o sea, muchísimas agencias me comenzaron a usar. En una de estas conocí unos coreanos porque unos amigos dominicanos querían ir a China y Corea. Y como viajar era para mí tan fácil, y ir a ferias y hacer reservas, pues yo le dije, sí, yo se lo hago con la agencia. Y los llevé a China y de China a Corea. Y yo hice tan buen trabajo que unos coreanos que vieron que yo estaba traduciendo y llevando a ese grupo de aquí para allá, me dijeron que ellos querían venir a República Dominicana, que si yo podría hacer lo mismo como agencia. Yo le dije, claro que sí. Bueno, ustedes me dicen, ustedes me avisan cuando Negociante. quieren. De que la vena No, de negociante exacto. en automático. Le mandé una cotización, ellos querían venir por 15 días a conocer dealers de carros. Yo de carros no sabía nada. Pues yo cogí supercarro, vi todo el que estaba vendiendo vehículos coreanos y le hice cita en el país entero. Nosotros duramos 15 días dándole la vuelta al país. En esa vuelta que dimos, ellos vendieron $1,000,000. Wow. Y me dijeron, cónchale, pero te da muy bien, ¿por qué no te quedas trabajando con nosotros y no sé qué? Y le dije que si ellos me pagaban esta cantidad de dinero y tanto por carro, eran $100 por carro, más $3,500, yo le pedí. Me dijeron que sí. Pues al punto que llegamos a tener un dealer de vehículos. Ellos me mandaban los vehículos, me confiaron todo, me mandaban contenedores de vehículos para yo distribuirlo a dealers. Ni siquiera yo no vendía carros, o sea, al No, tú cliente, eras no, yo le vendía distribuidora. a dealers. Entonces de ahí es que viene que llegué al éxito total. O sea, de yo no tener dinero, de yo venir de una familia pobre, que una muchachita con menos de 30 años con un dealer de vehículos. Entonces ahí todo estuvo muy bien, pero me asocié con una persona, me asocié con un venezolano. Y cuando teníamos el dealer, él murió. Y cuando él murió, él había hipotecado literalmente el parqueo vehicular que teníamos. Y tú no tenías conocimiento. Con firma falsificada y demás. Y ahí fue que todo se apagó. Entonces eso fue eso fue el 2018, ya 2019 fue una transición de vida. Me fui fuera del país, me fui a Estados Unidos con mi hijo, pensando que era mejor vida. Y con mi hijo allá, él aparentemente comenzó a tener problemas que se dormía en la escuela. Se dormía en la escuela y en la escuela me tenían ya, yo lo llevaba a las 8 de la mañana y ya a las 9 me llamaban que lo tenía que recoger porque se dormía y cuando él se dormía, ellos lo mandaban a enfermería y tú tenías que recogerlo en enfermería, no lo volvían para atrás para el curso. Hice cita con un médico, el médico me dio a 9 meses y yo decidí venir a República Dominicana porque aquí tú nada más haces tu cita, ni siquiera cita, tú vas y haces tu consulta y listo. Y cuando lo traje le dijeron que tenía dislexia y decidí quedarme. Y eso fue final de 2019, noviembre de 2019. Vine por un fin de semana con una maletita de mano, yo dejé todo allá, lo que había construido, que ya tenía como 3 meses y eso, y me regresé y me quedé. Y lo único que yo tenía era una caja de vestidos de feria, como yo le llamaba. Esos vestidos súper elegantes, súper bellos. Y fue ahí que yo comencé a vender eso porque era lo único que tenía en ese momento. No tenía dinero y decidí quedarme. Cuando yo me fui como con $10,000. Pero cuando yo regresé sin ni uno. Una quiebra prácticamente. Quebrada Otra vez. totalmente. Y el apartamento perdiéndolo, me lo iban a embargar. Y como estar así como en el edge. Pero yo dije, tú sabes que me voy a quedar en mi país, aunque sea vender café.
Tú sabes que quiero conectar esto porque antes de que yo sé que hay otros negocios, pero quiero en esta etapa, porque hay un punto muy importante que es la estabilidad de la líder dentro de la construcción Sí. de este negocio. ¿Cómo tú puedes liderar una empresa cuando emocional y físicamente tú no te sientes bien? La verdad que fue difícil, pero cuando tú no tienes otra opción que seguir nadando, tú sigues nadando. Tú sigues nadando contra la corriente, contra todo. Y no podía pararme porque tenía un niño y como yo te dije, o sea, yo no tengo a quien llorarle, no tengo un padre, una madre que sean mi apoyo. Ellos son mi apoyo emocional, pero ¿para dónde yo iba a volver? Sí, porque tal vez no entienden el proceso empresarial, la Exactamente. dinámica. ¿Y sabes qué? En todo este proceso, yo que soy de Puerto Plata, yo nunca pensé en volver para atrás, para Puerto Plata. Yo tiré en mi pelea. Yo no soy de Santo Domingo y yo me quedé en Santo Domingo, que no soy de aquí, ni de aquí ni de allá, porque me fui para Punta Cana, de Puerto Plata a Punta Cana, Y, y en Santo Domingo yo lo que tenía era como 2 años. Y yo decidí quedarme en Santo Domingo a pelear la batalla. Y yo comencé a vender mi ropa porque mi psiquiatra me dijo que esa depresión que a mí que yo tenía se me iba a quitar si yo me mantenía ocupada. Que a mí me gustaba hacer cuando yo era niña. Yo dije, ay, yo quería tener una boutique. Pero boutique ¿de dónde si yo no tenía dinero? Dice él, y entonces, digo, yo me necesito una ropita y voy a comenzar, voy a hacer el simulacro como que yo tengo una boutique. Porque en la depresión que a mí me dio, yo estaba en una depresión clínica, que yo perdí el conocimiento literalmente. Yo me pasaba el día entero sentada, yo no hacía nada, yo no lloraba, no era una depresión de llorar, sino una depresión de esas que tú te sientas a hacer nada, porque tu vacía. cabeza está en blanco. Ujú. Y él me dijo, ponte a hacer cositas. Entonces yo, dentro de lo que yo pensé, déjame coger esta caja de ropa y comencé a publicarla en mi Instagram. Instagram, que en ese momento tenía tal vez 1,500 seguidores, es hoy Maris Pacas la que tiene 252,000 seguidores. Antes de entrar a Maritz Paca, porque eso es un punto importante, porque tú hiciste una revolución de una industria que anteriormente se manejaba mal, pero tú hablabas de una depresión, hablamos de salud, y yo sé que hay muchas mujeres que nos siguen que están pasando por problemas que no identifican que tienen una depresión, que no identifican que tienen una situación de salud que le está llevando a romper sus sueños. ¿Qué tú le podrías decir a esa mujer que hoy entiende que es que ella cree que no tiene la capacidad para tener un negocio, pero que realmente Es una lo que está es depresión. una depresión? La verdad es que yo misma no podía decir que era una depresión. Simplemente que no tenías deseos de nada. Yo me podía pasar el día entero sentada como muchas mujeres que están ahí deprimidas que no saben que lo tienen. La depresión es llorar. La depresión no es llorar. La depresión es hasta el deseo de no arreglarte, el deseo de no hacer nada, de tú querer moverte, de tú estar en tu casa y decir, hoy quiero hacer esto, esto y esto. Y cuando terminas el día, no hiciste nada y pasó un día más. Entonces sí puede ser depresión. Y yo lo pude identificar porque alguien me dijo, Scarlett, tú necesitas como una ayuda psicológica. Y me refirió a su psicólogo y yo fui, pero para mí yo no estaba deprimida. Para mí tal vez yo estaba, no sé, estaba pasando por un trance, porque dime tú, ¿quién que no es que esté pasando por un proceso económico está bien? Entonces yo fui para poder manejar tal vez todo lo que yo estaba pasando, pero yo nunca pensé que yo tenía una depresión. Y luego de ahí ella me dijo, no, es que tú tienes una depresión clínica, tú estás bloqueada, tu mente está bloqueada, tú no vas ni para adelante ni para atrás. Y yo duré 3 meses utilizando pastillas para la depresión. Y durante esos 3 meses hicimos un plan de acción de poder encontrar cómo encontramos a Nimo, cómo encontramos a Scarlett. Y cada cosita que él me decía, mira, vamos a que tú te pongas a hacer algo, vamos a ponte a vender algo, si te gusta hacer accesorios, cosas que te mantengan ocupada y en movimiento. Entonces, yo, en lo particular, lo que sabía era vender, de marketing y comenzar mi página. Y fue como algo. Y no pensé que se me diera tan bien, porque siempre fui
promocionando a otras compañías, nunca promocioné literalmente algo tan mío como mi ropa. Y fue poco a poco. Maritz, Pero en ese momento era Maritz Closet, luego le puse Maritz Pacas cuando fui conociendo un poco más del negocio, por el closet porque era un closet sale. Nunca pensé que eso iba a ser un gran negocio. Nunca yo pensé que era un gran negocio. Se fue podríamos, dando poco a poco. podríamos decir que Maritz, en este momento Closet, pero ahora Pacas, salvó a Scarlett. Me salvó a mí, a mi familia. A mí, tengo unos medios nuevos que no estaban en ese tiempo. Mi esposo, mi mamá, mi hermana, mis abuelos, todos vivimos de ahí. Qué bonito es conectar tu historia de vida con este emprendimiento que hoy es una referencia en la industria de las pacas y también de la moda sostenible en República Dominicana. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de por qué tú crees tanto en esta industria que en un momento la gente no creía en ella o la minimizaba y que hoy da un nuevo nombre, que es moda sostenible. Ese es algo como ese lanzamiento que quiero que todas las que venden ropa en este momento le den como ese giro de moda sostenible, de moda circular. Porque no obstante que es un negocio rentable, estás ayudando tanto al ecosistema. Hay tantos estudios que alrededor del mundo lo que es la moda rápida está afectando tanto el ecosistema, que eso es una cosa increíble. Y poder ayudar al pueblo dominicano, donde una persona con un sueldo de 15,000, 16,000 pesos, ¿cómo viste? Pero ¿cómo come? ¿Cómo viste y cómo come? Son dos problemas grandes. Una persona que cobra 15,000, 16,000 pesos al mes, ¿cómo come? ¿Cómo lo hace? Pero ¿cómo se pone una ropa? Porque estamos hablando de que una blusa en cualquier tienda son 3,500 pesos. 3,000 pesos, 2,500 pesos. 1,000 pesos donde los chinos. Pero para 1,000 pesos, una ropa, para una persona que gana 16,000 pesos es mucho todavía. Porque hay otras necesidades en su casa. Entonces, cuando yo comencé este negocio, comencé a notar que por 200, 300, 100 pesos, las personas podían adquirir una ropa y hasta bonita. Pero también esa misma persona la puede vender y hacer más dinero y convertir esos 16,000 pesos en 30,000 pesos, en 40,000 pesos. Yo tengo clientas que compran algo de 6,000 pesos y lo convierten en 25,000 pesos. Y no al mes, a los 3 días. Háblame un poquito de, porque a veces a mí me llama la atención y perdón que te interrumpa, Sí, porque es ¿cómo interesantísimo es el que se negocio. logra convertir una paca, o sea, porque la paca en sí es como la cantidad, la muda de ropa que se Son compra? 100 libras. ¿Cómo yo convierto esto en negocio? Porque a veces yo conozco personas que también se han dedicado a eso y me dicen, es que esto es muy rentable, pero no todo el que compra la paca lo logra hacer negocio. ¿Dónde es que está el secreto? La verdad es tu vena emprendedora. Si tú eres una persona audaz, si eres ese vendedor nato, que tú, por ejemplo, en tu oficina, la chica de limpieza llega y te trae 3 blusas tal cual como la que tú tienes puesta, porque ella ya te ve como tú viste y ella viene y te dice, mira, Daniel, te tengo estas 3 blusas, mira qué chula, y yo sé tu size y todo, y te dice que son 600 pesos. No, y esta de que 600, pero esta me costó tanto. Entonces uno dice, no, espérate. Y ella viene y venga. te la trae en una fundita y te dice que son 600. ¿Tú se lo darías? Claro que sí, yo de una. Y más ¿Entiendes? yo que soy ahorrativo. ¿Entiendes? Entonces es ahí donde hay personas que no se lanzan por vergüenza, por miedo al rechazo, por vergüenza. Pero si tú tienes ahora mismo, lo único que tú tienes es tirarlo enfrente de tu casa, andar con una maleta. Tengo clientas que han andado con una maleta en su carro. Tengo clientas que trabajan en banco y llevan un bultito para enseñarlo en el baño. Tengo clientas que van a los colmados y se plantan enfrente del colmado. Pero Hay que ser sinvergüenza. Hay que ser sinvergüenza. O sea, y yo prefiero ser sinvergüenza a pasar hambre. me encanta eso. O tú o pasas hambre o eres sinvergüenza. Y sinvergüenza no en el sentido de rastrero,
No, no, sino de sin vergüenza. vergüenza. No tenerle miedo a usted trabajar dignamente. Tú sabes que mucha gente en República Dominicana a veces dice, no, porque yo uso ropa de paca. ¿Cómo yo uso ropa de paca? Pero en otros países le dicen moda vintage. Moda vintage. Y óyeme, y uno va a estos lugares buscando que los thrift store, que no sé qué. Una de las cosas que más al dominicano le gusta de utilizar la moda circular es por las marcas. O sea, yo te voy a decir una cosa, yo tengo un vestido que yo encontré, Miu Miu, que valía $2,500 y original. Ay, Dios mío. Mi amor, yo tengo esa prenda ahí que yo la voy a mandar a encuadrar en un momento de mi vida porque es original. Entonces, en mi closet, todas las cosas que tengo son todas de marcas. Y cuando vamos, un pantalón de marca te vale 100, 150, $250, $200. Una camisa te vale 200, $150. Y en una paca tú consigues, ayer vi yo ropa Ralph Lauren que, que tú la puedes vender en 150 pesos y le estás ganando. Perry Ellis, Muchas marcas. muchas marcas. Entonces al dominicano le encanta andar con ropa de marca. Y aquí Entonces tenemos, eso lo ayuda tanto a que esto sea tan grande. Y no solamente yo, llegan contenedores a República Dominicana, no 1, ni 2, ni 10, ni 20 contenedores. Aquí en República Dominicana hay más, tal vez, más de 10,000 tiendas en República Dominicana. Y emprendedores, más de 25,000 emprendedores vendiendo ropa usada. Es un nicho bastante amplio. Muchas familias están lográndolo por esto. ¿sabes que tú este año hiciste en Casa San Pablo el primer evento de Negociantes RD? Y quiero conectar esto que mencionas porque al final Negociantes RD surge por esta gran comunidad que se crea alrededor de las ventas de pacas. Cuéntanos un poquito cuál es la misión que tú tienes con Negociantes RD y que yo sé que próximamente viene por Bueno. ahí otra edición. ¿Qué traes con esto? Pues mira, Negociantes RD nació conmigo. Esa fue, vamos a decir, esa iluminación que tuve cuando creé ese pequeño grupo de WhatsApp, donde yo comencé a darle clases de marketing y de ventas. Pues luego de ahí yo seguí haciendo más talleres. Negociantes RD era todos los lunes un live en Instagram, donde a las 8 de la noche yo invitaba a personas, pero yo también daba esas clases y esos tips de ventas y marketing y cómo vender en las redes sociales, cómo conectar, cómo crear emociones. Y yo lo hacía gratuitamente. Gratuitamente fui haciéndolo. Entonces la comunidad siempre fue creciendo. Mi primer evento fue en el 2023. Entonces luego hice 2023, 2024 y ya 2025. Y yo hice esos 3 eventos, pero eran pequeños, de 100, 150 personas. Ya en el 2026, cuando yo dije, voy a hacer un evento para 1,190 personas que coge la Casa San Pablo, yo fue como que fui, wow. Pero no, para mí no fue imposible, porque ya yo hacía eventos de 150 y siempre quedaban, quiero más, quiero más. Entonces, fui viendo que sí se podía y tenía más de 200,000 seguidores, que yo como, me parece poco, 100,000 personas, no. Si yo tengo 200,000 seguidores, 1,000 personas van a decir sí. Y traté de llevar del emprendimiento al empresariado, vamos a ponerlo de esa manera, que entendieran cuáles son las cosas que necesitan. Y este año estoy apostando a la era digital. Este va a ser Negociantes RD, un summit donde vamos a llevarte de tú tal vez vender enfrente de tu casa, en tu casa, trayendo gente a enseñarte cómo crear canales de ventas, cómo pagar publicidad, cómo hacer un marketing estratégico y cómo automatizar muchas de las cosas que ahora mismo con la inteligencia artificial es súper fácil. Y antes era muy difícil porque tú te lo tenías que aprender todo. Ahora con la inteligencia artificial es simplemente tú poder saber cómo conectar de la A a la Z y que esto trabaje para ti. Entonces quiero llevar a todo el emprendedor y dueño de negocio, mi pyme, a eso que ya yo sé. Cómo pagar una publicidad y que sea efectiva, que genere ventas. Cómo ustedes pueden pasar de 0 pesos a 1 millón porque aprenden a vender en línea.
Hay que ir, yo me anoto, Quiero aprender a vender más en línea. porque yo fui este año y de verdad que fue mucho aprendizaje, charlas cortas, pero con mucha información de valor, que es algo que realmente nosotros necesitamos. No necesitamos una teoría de 2, 3, 4, 5 horas muchas veces, sino herramientas prácticas, y fue lo que yo recibí en esa edición. Así que te invito a que en este 2027 te anotes y lo guardes, porque ya la fecha Sí. es pública. Sí, ya el 17 de enero. Y este va a ser un summit porque sí quiero llevarlos que aprendan, que no solamente sean las charlas cortas de speakers, sino que los que van a estar con nosotros, vienen 2 internacionales, vamos a hacer 3 nacionales, donde vamos a enseñarle el paso a paso de poder conectar el marketing digital, el marketing estratégico, también el branding que puedes hacer para que eso facture en tu negocio. Scarlett, el tiempo, lamentablemente, siempre en estos espacios nos quedan muchas preguntas y yo tengo aquí un guión que dije, necesito otra segunda, una segunda Este libro es edición, largo. porque es mucha información, pero quiero que antes de cerrar nos des ese mensaje poderoso, porque tú eres una mujer que ha sabido venir de abajo, estar en la cima, volver a caer y volver a levantarte. Y eso no siempre se logra. ¿Qué consejo tú nos puedes dar cuando en un momento sentimos que se nos mueve el piso y que en lugar de ver la oportunidad, vemos ya el quiebre inminente? Siempre digo, mi lema de vida es, si es posible para alguien, es posible para ti. Si yo lo pude lograr, quiere decir que tú lo puedes lograr también. Siempre, número 1, ora como que todo depende de Dios, pero trabaja como que todo depende de ti. Muévete cada día. No dejes que un día pase y tú no hagas nada por ti. Muévete. Si tienes que salir de tu zona de confort, si tienes que romperte en 20, yo me rompí cuando yo tuve que vender mi ropa. Yo me rompí en 20. Entonces, sal de esa limitante y lánzate, porque muchas veces el éxito está justo ahí esperándote. Dios esperó a que yo me lanzara para entregarme la gracia, porque solo con la gracia yo he logrado estar donde estoy. Negocios rentables, pero también una gracia de poder ayudar a otros a que se levanten. Entonces tú te puedes levantar, simplemente sal. No tienes que hacerlo perfecto, solamente sal. Y paso a paso vas a ir construyendo tu camino al andar, como dice la canción, pero afuera. Adentro, donde estás, no hay nada. Scarlett, antes de despedirnos, vamos a hacer algo rapidito y quiero que me completes estas frases. El dinero es, Poder, el liderazgo es, fuerza, fracasar significa, resiliencia, mi mayor miedo es, perder mi familia, tu mayor orgullo, ¿cuál es? mis hijos, Y una mujer nunca debería, darse por vencida. dentro de 20 años, Scarlett García será recordada como Una mujer que siempre creyó en ella misma. Gracias, Scarlett, por aceptar esta invitación y llenarnos de tantos conocimientos valiosos y de demostrarnos que a pesar de que nos quebráramos, siempre hay una luz al final del túnel. Amén. Gracias. Gracias a ti y a ti, gracias por quedarte hasta este momento. Y recuerda que el Dinero Mujer es un espacio donde juntas vamos a construir nuestros sueños a través de las historias de mujeres que han decidido perseguir los suyos. Gracias y será hasta un nuevo episodio.